cómo Dios hizo realidad su palabra en una tierra por allá fría, muy fría, muy fría. Era al norte de Suecia, Suiza, por allá, en unas islas. Y la primera vez que yo vi este video, yo lloré mucho y cada vez que me acuerdo me lloro. Pero no es eso lo que me hace llorar en estos momentos, es otra cosa. La verdad es que en ese entonces había un pueblo hambriento que estaba cansado de lo mismo. Era un pueblo que llevaba años en una frialdad espiritual que estaba secando sus huesos. Y Dios decidió poner eso en personas dentro de ese lugar. Puso en esas personas el deseo de buscarle. Entonces, por ahí quiero empezar. Ni siquiera viene de nosotros el buscarle. El deseo de buscar a Dios viene de Él mismo. No es que yo decidí buscar a Dios. Yo no busqué a Dios. Dios me encontró a mí. Yo estaba lejos de Él y yo no tenía planes de eso. Yo llegué a Canadá con otros planes. Dios lo sabe. Yo armé todo un edificio con mis estructuras propias. Y Él me andaba buscando hace mucho tiempo y yo lo había esquivado toda mi vida. Pero aquí me agarró entre la espada y la pared, podemos decir, y me cambió toda mi vida. Nunca más fue la misma. Quiero llevarlos a un pasaje, Jueces 15. Volvemos a hablar del mismo hombre, que siempre hablamos cosas fuertes de este varón, pero podemos sacar mucho de la vida de Sansón. Jueces 15. Pero no vamos a tocar todo, solo una parte. Versículo 18 y 19. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy, que significa la fuente del que clamó, significa Lei. Hasta ahí vamos a leer. Vemos a un hombre clamando porque tenía mucha sed. No sé si algún día ustedes han tenido mucha sed y no han podido saciarla de una vez. Levanten la mano quienes han tenido una sed tan desesperante que no la han podido saciar de una vez. Voy a decirles algunas cosas que pudieron haber sentido. La boca seca, muy seca, que era difícil pronunciar palabras, ¿cierto? Y si era difícil pronunciar palabras, mucho más ponerse a cantar o adorar a Dios. Difícil. Se sentían cansados, ¿cierto? Había cansancio, fatiga. Hasta podía dar sueño. Características que pueden presentarse a alguien que tiene mucha sed y no la pueden saciar enseguida. Por eso, pastor es deportista. Un deportista lo mantienen hidratado, porque si no lo mantienen hidratado, colapsa en cualquier momento. Si no nos hidratamos, colapsamos. Dicen los médicos que nosotros debemos tomar agua. Máximo 3 días nos dan sin tomar agua. Después de eso nuestro cuerpo empieza a sucumbir. Los riñones,
hígado, los pulmones, empiezan a tomar. Ellos no entienden esto. Ellos necesitan y le empiezan a pedir al corazón, trabaje porque necesitamos lo que nos hace falta. Y se producen daños en el corazón. Y se producen alucinaciones en el cerebro. Y se producen muchas otras cosas más. Voy a hablarles un poco de sequedad. De lo que significa sequedad. De lo que es estar seco. Tener un lugar seco. O sentirla. Nosotros hemos sentido sequedad de no tomar agua física. Pero como este hombre, él estaba seco, mira, yo me imagino a Sansón tirado en un lugar, acostado en un lugar, pidiéndole a Dios, dame agua, dame de beber porque me estoy muriendo. Porque dice que clamó a gran voz, estaba desesperado, o sea, no tenía fuerzas. Más dice que le volvió el ánimo, dice que recobró su espíritu. Dice, el Señor cuando abrió la cuenca que hay en Leí, salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Volvió el espíritu a él, o sea, como que lo había perdido. Nos habla mucho de lo que dice el Salmo que acabamos de leer. El Salmo 42, no sé si me lo puedes proyectar, amor. Salmo 42 en la primera parte. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí hay un hombre desesperado, con una sed impresionante, pero la sed se llama Dios. Él está expresando una sed, una necesidad de beber. Este salmo lo escribió el rey David. Y dicen los eruditos que es muy probable que lo haya dicho en el momento de sequía espiritual de David. Cuando él peca. Porque mire, voy a llevarlo a un contexto amplio. No fue que David pecó y al otro día le pasó todo y al otro día ya como uno lo lee en la Biblia. No. El bebé de David nació, se murió, y todos estos meses David estuvo en sequedad espiritual. Estamos hablando de que si el bebé duró 3 meses, 1 año, y después de esto hubo más tiempo en el que David siguió ahí, hasta que después, bueno, ya sabemos que viene Natán y todo esto y la historia que nosotros conocemos, pero fue 1 año más o menos en el que David estuvo en un hueco. Dice por allá un salmo, no sé si es el 63, estoy en el pozo de la desesperación, ya no aguanto más, estoy desesperado. David cayó tal vez en depresión, en angustia. ¿Quién sabe qué más le podría suceder al siervo? Lo vemos en los salmos cómo se expresaba de lo que él estaba sintiendo. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta de esto? Es que David no se resignó a esa situación, a pesar de que estaba ahí. Mire, David no, yo me imagino que no quería que nadie le dijera nada, pero le clamaba a Dios en su secreto. Yo no sé si le clamó, Señor, mándame a alguien, porque lo que quería era ocultar su pecado. Nosotros sabemos que lo que quería ocultarlo, él quería que el Señor se lo pasara por debajito y que no se lo sacara a la luz. Pero resulta que no funciona así con las consecuencias del pecado. El Señor perdona nuestras faltas, pero las consecuencias del pecado van. Ellas no se pueden eliminar así como así. Él borra nuestras faltas, nuestros pecados los borra, pero lamentablemente con las consecuencias tenemos que caminar. Y tenemos que ser muy sabios, y de ahí en adelante sencillamente me enojo con Dios porque me dejó caminar con las consecuencias, sino más bien me humillo para que me fortalezca y yo pueda caminar con esas consecuencias. Hay varios aspectos que nos dicen si nosotros estamos en una sequedad espiritual. Tal vez usted se está pensando ahí, no, yo no.
estoy en fuego. Yo siento el Espíritu de Dios. Yo esto, yo aquello. Gloria a Dios si así es. Pero resulta que no es la condición de todos. Y bien dijo Jeremías, el corazón del hombre es engañoso. Y puede haber una gran sonrisa, pero una gran angustia en el interior. Y solo Dios lo sabe. Vamos a tocar algunos aspectos que nos dan como una señal de que estamos cayendo en eso. Son como señales que Dios pone, como cositas sencillitas, como cositas muy pequeñas que lo van llevando a uno a una sequedad. Primera de Reyes, no me acuerdo del capítulo, no estaba planificado. ¿Recuerdan? Jezabel se casa con Acab, rey de Israel. Jezabel era una sacerdotisa sidonia. Ella sacrificaba a sus ídolos. Era una mujer que representaba autoridad espiritual en su pueblo. Era una sacerdotisa del diablo. Esa era la verdad. Y Acab le vio las curvas a Jezabel y se enamoró de ella. Porque eso fue lo que pasó. Acab se enamoró de la muchacha lo sedujo y ella dijo que sí. Bueno, ese no es el detalle. El detalle es que Dios le había dicho a su pueblo que no podía hacer pacto a yugo desigual, ¿no? Y tampoco sé dónde está. Creo que está por allá en el Nuevo Testamento. El Señor le dice a su pueblo, y en el Antiguo también dice: no te unas a un pueblo pagano. Le dice al pueblo de Dios: cuando usted llegue ahí, no vaya a tomar mujeres del otro pueblo, porque van a desviar tu corazón. Pero el pueblo de Dios, nosotros nos cuesta. Y el pastor me decía ahorita antes de empezar el culto, a la tsunamita el Señor la trató y bueno, él va a contarnos de pronto eso más profundamente, pero me impactó cuando él me decía eso, porque la tsunamita de verdad tuvo que haber sido tratada para poder después escuchar al hombre de Dios. Y a veces Dios tiene que tratar nuestro corazón para que nosotros tengamos que escucharlo. Y es muy triste que tenga que ser así, pero como no hay otra manera, a Dios le toca utilizar los métodos necesarios. Y por allá dice un Salmo 119, 74, 75, dice que los juicios del Señor son justos y que conforme a ellos Él nos aflige. Entonces Dios tiene tanto amor y tanta fidelidad con nosotros que Él va a utilizar el desierto y lo que tenga que utilizar para traernos hacia Él. Entonces hay varias señales y vamos a tomarlas un poco de varios personajes de la Biblia, y de pronto no vamos a centrarnos tantos en versículos. Yo tengo algunos versículos, pero más quisiera como centrarme en hombres y mujeres que pasaron por eso. Entonces pegamos algunas señales que nos dice que estamos como cayendo en eso. No, sí, hay fuego, gloria a Dios, yo estoy aquí en la iglesia, tal, y esto. Pero hay momentos en los que puede pasar. Pienso yo que Acab cayó en un momento dado en uno de ellos, porque Acab miró más lo físico que lo espiritual. O sea, en el momento en que al muchacho le gusta a la muchacha, ¡ay, santo! Pero Dios dice en su palabra que no la puedo tomar, porque ella tarde que temprano va a desviar mi corazón. Pero él hizo caso omiso a esta ley y decidió tomarla. Tal vez le pareció sencillo decir: no, yo la convierto a Cristo, ¿cierto? A nosotros nos parece eso fácil. Pues, ¿sabe? Porque yo digo, porque cuando yo me casé con mi esposo, yo dije: no, mi esposo tiene algunos defecticos, pero eso yo lo hago cambiar. Yo lo hago cambiar. Yo lo hago cambiar. Ay, ay, ay.
Fracaso total. Yo no pude hacer eso. Eso fue un total fracaso. Después que me di cuenta, ya metí la pata. Ya para qué, ya la había metido hasta el fondo. Ya yo la había metido hasta el fondo, ya no había nada que hacer. Y así le pasó de pronto acá, ¿no? El problema de todo es que él ya estaba con la muchacha. Cuando esta llega allá, cuando ella pisa territorio israelita, no fue solo una mujer la que pisó el territorio. Y es lo que tenemos que entender, que parece pequeño y sencillo. No, fue el principado territorial de ese lugar el que entró a Israel. Le abrieron la puerta y entró por la puerta grande, ¿eh? Porque no es que iba como reina. No iba de uperete. Iba como la reina de Israel. O sea, ella iba a tener autoridad en ese lugar. Ella iba a tomar autoridad en ese lugar. ¿Y sabe qué fue lo primero que atacó ella? Y lo voy a decir siempre. La adoración del pueblo. Eso fue lo que ella atacó. Mire, ¿sabe qué es lo primero que el diablo ataca en nosotros? La adoración. Lo primero que el enemigo ataca en nuestras vidas es la adoración a Dios. Por ahí le entra. Cuando quiere atacarte a ti, te pone el que sea al lado para robarte la adoración. Para que no vuelvas a la iglesia. No, pero yo lo adoro en casa. Yo me quedo en la casa y desde allá lo adoro. Yo le aseguro que lo hace un tiempo y después se lo olvida. Y a esa hora entró una llamada, llegó un amigo, una amiga y hasta ahí llegó el cuento. Se le olvidó hasta dónde quedaba la iglesia. Por algo dijo el Señor, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces lo primero que llegó fue a robarle la adoración. Entonces algo pasa cuando empieza esa sequedad espiritual. El pueblo de Israel, si nosotros miramos el contexto, el pueblo de Israel ya fallaba en algunas cosas, pero es que esto fue la gota que rebosó la tapa, la copa. O sea, ya esto fue lo que hizo, esto ya fue lo que cogió y, ¿cómo lo podríamos decir? Tomó el territorio completo. El pueblo estaba adorando a Dios. Bueno, algunos chuecos por ahí antes, porque el papá de Abca era igual de perverso a él. O sea que ya la adoración venía cojeando. Y antes de Onri hubo otro y también había sido malo. Bueno, había habido un rey correcto antes. Pero después llegó acá, Onri, después llegó acá. Y la adoración ya venía bajando de nivel. No sé si me hago entender, venía así en descenso. Ya venía en descenso. O sea, eso no pasó de un día para otro, fueron años. Eso no pasó de un momento a otro, fueron años que el enemigo fue trabajando, trabaje, hasta que llegó la CAP y fue el que la tapó, porque el Onri por lo menos no se casó con ningún demonio. Pero este sí vino y se casó con el demonio, directo. Tanto que después es un demonio en la Biblia. Entonces sabemos que es un espíritu. Entonces llega ya la adoración iba descendiendo y llegó acá y ¡prum! Ya, listo. ¿Qué fue lo siguiente que pasa después de eso? La adoración sale de Israel y viene lo físico, viene el contraataque físico. Después de que sale la adoración, hagámosle un templo. La palabra de Dios dice, ay, es que yo no recuerdo. Primera de Reyes, ¿me ayudan, pastores? Primera de Reyes, porque la verdad es que por aquí no iba a entrar, pero el Señor me cambió. Primera de Reyes 16. (16:31) Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
yo quería tocar esa parte. O sea, Acab se volvió de la adoración de Dios a la adoración de Baal. O sea, él cambió totalmente. Apenas se casa con ella, le da autoridad y no, pues ella está adorando a Baal, yo tengo que... Pero esto venía en decadencia. Esto no empezó con Acab. Tampoco empezó en el reinado del papá. Esto ya venía de decadencia en el pueblo de Dios. Mire, amados, tengo esto fuerte en mi espíritu. Eso es lo que ha atacado la iglesia. Durante generaciones de generaciones, la iglesia ha sido atacada por la adoración. Es lo básico. Para que Dios, el Señor dice que Él se mueve en medio de la adoración. Y ojo, no estoy diciendo que adoración solo es cantar. Pero la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la adoración. A Él le complace un pueblo que lo adora. Tanto fue que libertó a 2 millones de esclavos y se los llevó al desierto para que lo adoraran. Solo para eso. Les cambió los oficios. Le dijo: no tienen más que hacer nada. Yo les voy a dar todo. Adórenme. Solo adórenme. Pero a nosotros nos cuesta que el Señor nos diga una cosa de esa. Porque bueno, empiezan los comentarios. El otro me está diciendo que soy floja porque no trabajo. O me cuesta a mí porque no tengo poder adquisitivo para ir a comprar lo que quiera. Hay muchas cosas que pueden entrar para seducir al ser humano. Y en ese momento pasó así. No fue diferente. No fue fácil para el pueblo de Israel esos 40 años. No estaba prescrito que fueran 40, pero le tocó. El Señor no tenía planes que fueran 40. Y aún 40 años le dio, y le costó a los 40 años seguir adorándole. Lo sacó para que le adoraran. ¿Qué es lo primero que ataca el enemigo en nosotros? La adoración. Mira, nosotros se nos tiene que escuchar la voz cuando adoramos a Dios. O sea, el enemigo tiene que escucharnos. Dios nos escucha porque la adoración es para Él. Pero el diablo tiene que saber que Él tiene que huir cuando nosotros le adoramos. Él tiene que saber que nosotros estamos adorando a Dios todo el tiempo. Que así nos expriman, decía por ahí un pastor, lo que salga en el momento que nos expriman sea adoración y alabanza al Rey de los reyes y al Señor de los señores. ¿Sí? Pero ¿qué cuesta? ¿Y cómo cuesta? Esto es duro, Señor. Qué duro es trabajar y trabajar y trabajar y llegar a la casa molido, hecho pedazos, y tener que irme para la iglesia o tener que postrarme a orar. Voy a contar algo que me pasó hace algún tiempo. Yo me estaba peinando y se me cayó la peinilla debajo del mueble. Y yo me agaché a coger la peinilla. Cuando yo me agacho a coger la peinilla, yo puse mis rodillas y yo me agaché así a coger la peinilla. Cuando escucho la voz del Señor, me dice: ¿te arrodillas para coger la peinilla? Pero ¿cómo te cuesta arrodillarte para adorarme? Porque me dices que te duelen las rodillas. Fue tan fuerte lo que pasó, tan fuerte lo que... Te arrodillas por cualquier cosa, por cualquier bobada. Pero para adorarme a mí, ay, que porque tiene un dolorcito no lo haces. Les estoy abriendo mi corazón. Yo me miré en el espejo, me recogí el cabello y me bajé y me puse a llorar. Y me arrodillé y le dije: perdóname, porque ni siquiera me estaba dando cuenta
que era más importante el dolor en las rodillas, o porque estaba cansada o X o Y, todas las excusas que había podido tener, que postrarme a adorarte. Y me hizo entender lo que significa humillarse delante de Él. Nosotros queremos tantas cosas del Señor y lo único que Él pide es que nos rindamos a Él todos los días, a cada momento. Pero rendirme es decirle: aquí está mi voluntad, y haz como quieras con ella. Tú no quieres que yo vaya allá, a X o allá al lugar, no voy. Tú no quieres que yo haga esto, no lo hago. Tú no quieres que diga esto, no lo digo. No quieres que... Mira, hay tantos detalles que no me gusta ni... ¿Para qué hablar de detalles? Hay ropa de... No te la pongas. No me gusta que te la pongas. Me ofende si te la pones. Es así de sencillo. No sé, no tengo mucho que hablar de esto. Solo sé que quería una rendición. Yo estaba poniendo por encima un dolor físico. Y ni siquiera eran verdaderamente las rodillas las que me dolían, era un pie. ¿Usted puede creerlo? Era un pie. Y Dios me tuvo que hacer así. Fue sencillo y fue fácil. Yo adoro a Dios. Si usted me va a encantar aquí. Sí, yo lo amo, Señor, sabes que te amo. Pero había algo, un detallito pequeño. No sé, algunos dirán: no, pero es normal, yo me tiro en el piso y eso es adorarle también. Bueno, pero Dios me estaba pidiendo a mí que lo adorara como yo lo adoraba antes, como yo lo hacía antes. Él quería adoptar la posición, la postura que yo siempre había adoptado delante de Él. Porque tienes que cambiar, porque cambiaron las circunstancias. Quiero que continúe siendo así. Tengo un fuego aquí encima sobre mí. Ahora, diferente es la condición médica. Hay gente que verdaderamente no puede hacerlo, que es otra cosa. Pero mis amados, yo sí podía. Yo sí podía. Porque ahora lo estoy haciendo y puedo. A veces nos cuesta poquito. Un ayuno, dice pastor, dura hasta las 5 y encima me pone a hablar de comida. ¿Sabe que yo tengo que irme a trabajar después? Yo no aguanto. Es que es un abusador. Él como no trabaja. Perdóname, pastor. Pastor, yo tampoco. Trabajo secular, ¿no? Trabajo secular. La gloria sea para el Señor. Mire, no se trata de eso. Apenas la adoración se fue de Israel, que fue lo siguiente que llegó. ¿Qué fue lo que pasó después que la adoración partió? Muerte, destrucción y por último, sequedad espiritual. Empezó con muerte, murieron los profetas del Señor. La misma que entró y entró al territorio que no le correspondía, ella misma los mató. Muerte. Lo siguiente, después de que ella entra y acaba con la voz de Dios, porque el objetivo de ella era matar la voz de Dios. Entonces, después que ella mata la voz de Dios, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué siguió? Pues ya atemorizó al pueblo. El pueblo le tenía miedo. Yo me imagino que aquel que se mantuvo fiel a Dios tenía que huirle a ella. Tenía que hacer culto en privado, por allá, ocultarse, porque si ella sabía que le estaba haciendo culto a Dios, había podido pasar lo de Pablo. Iba a perseguirlos.
y los buscaba tal vez para matarlos. Si lo hizo con los profetas, ¿qué quedaba con los demás? Pero el Señor se reservó 7,001. 7,001 rodillas que no se doblaron. 7,001 rodillas que no se doblaron ante Baal. Y uno de ellos el Señor lo puso a levantar nuevamente la adoración. ¿Qué pasó? Es lo que yo quiero que miremos. ¿Qué pasa cuando la adoración se va del pueblo? Llegó la muerte, llegó la escasez, la ruina y la sequedad espiritual que se manifiesta con una ruina en el pueblo. Porque lo que llegó fue ruina, escasez, miseria. Y ellos trabajaban y hacían todas sus labores y tenían a sus animales y sus viñedos, pero era como echarlo en saco roto, dice Ageo. Ageo 1. Espera a ver si lo tengo por aquí. Está en el capítulo 1. Perdón. Ageo 1:1. Si lo pueden conseguir, ayúdenme. Está en el primer capítulo de Ageo. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Eso le pasaba al pueblo. Trabajaban fuerte, sembraban montones. ¿Cuánto recogían? Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Cuántos sembraban? ¿Cuántos se comían? Lo que él guardaba, y los otros no se comían ninguno, por lo menos él guardaba algo. Coméis y no os saciáis, no se saciaban, no había manera de saciarlos. Esa es una de las señales de que hay sequedad. Nada le da gozo, nada lo satisface. Cuando hay sequedad espiritual no hay satisfacción. Se compró esto, se compra aquello, se compra lo otro, se compra esto. No hay nada que lo satisfaga. Todo le produce un deseo de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Se compró el carro del 2023 y ya quiere el del 2024. Se compró el último iPhone y ya está averiguando cuándo llega el siguiente. No se sacian. Hay un deseo, pero es que hay una sed, hay un hambre, hay algo que los consume adentro, pero la están dirigiendo, enfocando al lugar equivocado. Porque van, por eso es que el comercio está tan fructífero. Por eso es que hay tanta demanda. Y empresas y venden y uno compra sin necesidad. Muchas veces. Porque ellos lo que hacen es crearle una necesidad al ser humano falsa. Una necesidad falsa de algo que no se necesita verdaderamente. ¿Solamente para qué? Para que lo compren. El objetivo de ellos es que lo vendan. El objetivo de ellos es sacar un profit, una ganancia, sin importar si tu bolsillo o el mío se ven lastimados, sin importar si a nosotros nos hace falta después eso para pagar la luz o el teléfono. A ellos no les importa eso. El que hace un negocio no le importa si usted está en necesidad. Lo que quiere es quitarle lo que tiene, porque lo vas a robar. Hambre, sed. Yo quiero más y más. Yo sé de qué les estoy hablando. Por conocimiento de causa les digo estas cosas. Yo viví en esa sequedad mucho tiempo de mi vida. Yo compraba zapatos. Perdónenme, yo no tengo nada con los que compran zapatos. Les voy diciendo de una vez.
Pero es mi vida, es luz, es lo que me pasó a mí. Yo compraba zapatos y caros, no zapatos económicos, carísimos, porque a mí me gustaba mucho el confort en los zapatos. Yo compraba, lo que más compraba costoso eran los zapatos. Siempre le digo eso a mi hija. Compraba maquillaje carísimo, carísimo, maquillaje que ni les digo para que no traiga concupiscencias. Pero mire, no valía la pena gastar esa cantidad de dinero en todo eso. Yo tenía una caja así de maquillaje, que la caja malo, por ahí unos $500 en maquillaje tenía. Porque el maquillaje que tenía era costoso. Las cosas que compraba eran costosas. No había manera de saciarme. A veces mi esposo se enojaba porque cuando yo trabajaba hacíamos acuerdos y él tenía toda la razón. Tú pagas esto, yo pago aquello. Y yo terminaba gastándome la parte que tenía que, la parte comprometida en la casa, yo me la gastaba. Porque yo necesitaba comprar. Y él se enojaba y tenía toda la razón para enojarse. Pero yo en el momento no lo entendía. Yo lo confrontaba y él le tocaba como loco ir a buscar el dinero porque yo no lo cumplía. Yo necesitaba saciar mi sed. Mi sed y mi hambre estaban centrados en eso. Compré, llené. Cuando llego a los caminos del Señor, yo había traído zapatos, bolsos, ropa. De hecho, tengo hasta ropa de Colombia todavía. Y zapatos de Colombia todavía tengo. Yo había traído todo eso. Yo compraba zapatos de allá. Cada 15 días compraba un par de zapatos en Colombia. Y bueno, tantas otras cosas que duraría toda la noche aquí contándoles. No es el hecho es de explicarles lo que yo sentía, el deseo de comprar y de adquirir, que era una sed insaciable, no la saciaba nada. Cuando llego a los caminos del Señor, yo me acuerdo mucho, yo no sé si el pastor se acuerda, yo siempre lo voy a nombrar a él, que él me dijo algo y a mí me desarmó dentro del carro, pastor. Él me dijo algo dentro del carro porque él me estaba predicando a mí sola y él me desarmó con lo que él me dijo. Y yo pegué un grito y le dije al Señor: está bien. Un gritísimo. Yo no sé si usted acuerda. No acordará, ¿no? Me imagino. Yo le pegué un grito y está bien. Me rindo. Dije esas palabras. Está bien, me rindo. Y se me empezaron a salir las lágrimas. Se me salían las lágrimas. Y bueno, ya tuvimos que despedirnos porque hasta casi nos ponen una parte, ¿se acuerdan? Me tocó despedir a pastor y yo me fui para la casa y con las lágrimas aquí. Y ese día fue que desafié al Señor y todo aquello. Y cuando Él llega a mi vida, porque ya no les voy a contar el testimonio porque ya lo conocen, pero les voy a contar lo que pasa después. El hambre y la sed que yo tenía por adquirir las cosas, por estar mirando, por estar comprando, por estar yendo a lugares se transformó en un deseo de búsqueda de Él. O sea, la misma, ¿cómo le digo yo? La talla de esa sed tan grande que yo tenía de buscar las cosas del mundo se transformó en una búsqueda de su presencia. Entonces ya todo se canalizó por ahí. A mí ya no me importaba. Mire, y yo no lo digo por vanagloria, y el Señor sabe que eso no está en mi corazón, pero no me importaba ni comer. Yo quería comer de Él. La Biblia, este libro, ay Dios mío santo, yo la tengo en la casa. La que yo devoré, mi esposo me la trajo de Colombia. Él me la trajo de Colombia porque yo le dije: tráeme una Biblia. Y fue su hermana, que la honro si está en línea. Que el Señor te bendiga, Marvi. Te amo mucho en el amor de Cristo. Ella fue una mentora para mí en esos momentos. Y le dije: necesito una Biblia desesperadamente. Y aquí pues yo no sabía dónde comprarla. El pastor estaba recién llegado, tampoco sabíamos mucho de eso. Le dije: yo necesito una Biblia. ¿Puedes conseguirme una?
Y yo le dije, Luis Eduardo va para allá, entonces consíguele una que ojalá tenga letra grande, porque yo tengo dificultad con la letra pequeña. Consígueme una Biblia grande, le dije. Y ella se ocupó de buscarla, una Biblia con una letra grande. Me mandó la Biblia, la tengo en mi casa, no la uso ya porque la Biblia está muy viejita. Una vez una hermana de aquí de la iglesia me la pidió, y yo con todo el dolor del mundo le dije, no te la puedo regalar. Yo he regalado Biblias, pero esa no la podía regalar. Pues esa fue mi primera, esa fue la cuenca que habló Dios, de la que habla Sansón. Esa fue la cuenca que se abrió para mí. Yo dije, no la puedo regalar. Pero después de ahí para adelante ya eso se rompió. Solo esa Biblia yo no la pude regalar. Yo la guardo allá preciosamente. Ella tiene lágrimas encima. Hay hojas que están así como medio, porque tiene lágrimas de mis periodos. Yo puedo pasar una hoja y recuerdo lo que pasó en esa hoja. Yo no sé si ustedes me pueden entender, pero hay una vida en cada hoja de esa Biblia. Hay toda una historia de una mujer que el Señor la sacó de la desesperación y la metió en la vida, y está grabada en esa Biblia. Y yo me pongo a ver y lo digo hoy, si eso pasa en las hojas de un libro, ¿qué más no pasará en el corazón de Dios cuando nosotros nos rendimos a Él sin tanto prejuicio, sin tanta vanidad y tanta altivez? El pueblo de Israel, después de que pasó lo que pasó, el pueblo de Israel tuvo que pasar tiempos difíciles. Sabemos lo que pasó con Elías. Sabemos que Elías profetiza la sequedad porque Dios le envía a hacer eso. Eso era la consecuencia de lo que el pueblo había hecho. Sequedad espiritual. La sequedad espiritual produce infertilidad y produce ruina, produce escasez, miseria. Es lo mismo que la idolatría, el adulterio espiritual. Todo llega antes. El adulterio físico llega después. Pero ya ha habido un adulterio espiritual. Nosotros, dice la palabra, éramos almas adúlteras. Nosotros no le damos gloria a Dios. Nos llegaba un trabajo o hacíamos cualquier cosa, pero la gloria era para Dios, para el hombre. Yo pude, porque yo soy inteligente. Yo soy inteligente, yo puedo. Yo tengo buenas capacidades. ¿Cuáles buenas capacidades? Ni qué buenas capacidades. Si ahí la Biblia dice que Dios fue el que le dio la sabiduría a Salomón. Por eso Salomón era inteligente. O si no, Salomón había sido el más burro de todos. Que es así. Pero yo en mi ignorancia yo pensaba que lo había heredado. ¿Quién sabe de quién? Lo que se había heredado era pecado. Lo que se había heredado era maldad. Mire lo que dice el Señor. Yo creo que ya esto se acabó. Mire lo que dice el Señor. Juan 7, 37 al 39. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo recuerdo que este pasaje yo lo leí, porque lo primero que yo leí de la Biblia fue el Nuevo Testamento. Y yo recuerdo leer ese pasaje: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El siguiente versículo, cariño. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
es de su interior. Es de adentro que va a venir las corrientes. Las corrientes del Espíritu vienen de adentro para aquel que cree. ¿Cuántas veces, Juan? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a dejar otras cuencas y a buscar la suya? ¿Saben qué es una cuenca? Es un depósito de agua que fluye hacia un río o hacia un lago. Es un depósito grande y por lo general son subterráneos. Por eso es que nacen de ahí los ríos. En nuestro país le llaman cuencas hidrográficas. Yo recuerdo que yo las estudiaba. La cuenca del Amazonas, la cuenca del Magdalena. De ahí nacen varios ríos. Lo que Dios le abrió a Sansón fue una cuenca. Lo que Dios nos abre a nosotros es una cuenca. Y esa cuenca es Él. Es su palabra. Yo no tengo más que nadie. Yo no soy más que nadie. De hecho, me siento abortivo. Yo siempre le digo aquí a los pastores, yo me siento como abortivo entre ellos. Porque de pronto me tienen en cuenta para algo y yo decía, pero no hay ninguna diferencia. De pronto solo que yo estoy disponible las 24 horas del día y no estoy trabajando. Si fuera su caso, tal vez sería usted. ¿Sí me hago entender? No es eso. Pero yo digo, Dios mío, Señor, quiero aprovecharlo. Quiero aprovechar eso. Porque si yo allá en ese momento de intimidad yo sentía esa cuenca abierta, como me caía agua, yo estaba seca. Yo estaba seca. Había infertilidad en mi vida, no producía. Yo hice una memoria ya porque me puse a estudiar aquí. Eso no salía, eso no funcionaba. No me llegaba ninguna idea para terminar mi carrera, supuestamente. Yo no podía terminar la memoria. Así se llama el libro que uno hace cuando termina una maestría. Y yo tenía que terminarla. Y no me llegaba ninguna idea. Seca completamente. Me dijo mi director, el director de la carrera me dijo, vaya, tómese un descanso. Y yo tenía 15 días para entregarla, porque o si no, me cerraban ya el capítulo. Yo ya había cumplido los 3 años máximos para cumplir la carrera, para terminarla. Me habían dado el delay máximo. Y yo tenía que terminarla en 15 días, porque si en 15 días yo no la terminaba, yo perdía todo. Y encima me iba a tocar pagar todo eso a mí, el montón de dinero que le dan a uno. Y sin conocer a Dios le voy diciendo, Señor, ayúdame. Solamente habiendo tenido una experiencia con Él, con un poquito así, Señor, ayúdame. Déjame, le dije estas palabras, déjame terminarla. Yo le contaba en el grupo, en el retiro de los jóvenes, les voy a testificar algo en el retiro de los jóvenes, compartí algo de mi testimonio de vida con ellos. Y no hay muchos aquí de los jóvenes que estuvieron allá, pero yo tenía sed de conocimiento. Yo quería estudiar y estudiar y estudiar. Aquí ya me habían hecho la propuesta de irme a hacer un doctorado y que lo podía hacer en Francia. ¿Cómo les parece? Y yo ya había pensado, ay no, pues trasladamos todo. Y mi esposo me dijo, no, yo ya tengo una vida aquí armada. ¿A usted qué le está pasando? Bendito Dios, cuando eso todavía no habían planes de casa de oración, pero Dios sí ya lo tenía en sus planes. Pero Él puso su no. Y no había tampoco paz. Yo decía, si yo me voy sola, ahí sí que es cierto, porque el matrimonio estaba desbaratado. Yo estaba con él y nosotros nos la pasábamos en discusiones a diario. Todo el tiempo peleábamos. Estábamos ahí como por los muchachos, pero había pelea continua.
pleito continuo. Todo el tiempo. No habían acuerdos. Cuando yo llego a Cristo, y Dios lo sabe, porque Él sabe los planes que yo tenía. Yo le dije al Señor, cuando yo llego a Cristo, yo tenía un plan armado para abandonar mi hogar. Pero bien armado, ¿oyeron? Ya tenía para dónde me iba a ir, ya tenía el lugar donde iba a mandar la hoja de vida, ya tenía todo. ¿Para qué? Llegó el Señor y me cambió los planes. Mira, hoy quiero hablarte de esos lugares secos que no nos dejan adorar. De esos pequeños lugares secos que se pueden extender si nosotros no hacemos atención. Porque pueden ser muy pequeños. Puede ser algo que yo esté amando más que al mismo Dios. Puede ser algo que yo esté anhelando más que al mismo Dios. Puede ser un recuerdo. Puede ser algo del pasado. Puede sencillamente apegarse a una vida pasada y no quiero soltarla. Recuerdos, historias, películas que nos hicimos, vidas pasadas, y nos pegamos a eso. Y no queremos soltar. No queremos que Dios pueda venir e inundar y llenar, o sea, llenarnos de su espíritu. Él prometió, la hermana lo decía durante la administración, está en Isaías 44. Isaías 44, 3. Isaías 44, del 3 al 7. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Los renuevos son frutos. Son frutos. O sea, ahí está diciendo hay fruto. Pero tiene que haber un derramar sobre algo que está seco. Pasamos por periodos. Pero no queremos que el tiempo que está viviendo Casa de Oración me quede por fuera. Porque hay época o porque hay lugares secos que yo no quiero. O sencillamente no tengo el conocimiento que están en sequedad. Y puede venir al altar, y puede venir a la casa de oración, y puede venir a la iglesia, y puede postrarse a orar en casa. Dios sabe que es lo que estamos haciendo. Es triste que venga a la iglesia, reciba tremenda palabra y salga y se monte y empiece a cantarle al diablo en el carro. Es muy triste. Que las fuerzas que Dios le da aquí se las dé al diablo allá en el carro. Y esto no es para todo el mundo, para los que están en línea. Cada quien con su intimidad. Y puede no ser eso. Puede que escuche todo el tiempo música cristiana, pero hay videos, hay miradas. Estos son ventanas, estos son puertas. Tenemos que cuidar lo que vemos, porque por ahí entra contaminación de carne y de espíritu. Decía ayer lo que leíamos ayer en el discipulado, los discípulos se durmieron, pastor, pero dice ahí que se durmieron de tristeza. O sea que tiene una implicación la tristeza con el sueño. Ahí también hay sequedad. Ellos cayeron en un momento y andaban con el Señor fuerte. Uy, sí. Pero cuando Él les dijo, yo me voy a ir, se durmieron. Y había un contexto espiritual en eso. Pero el Señor les dijo que velaran. Ellos no pudieron hacerlo porque estaban tristes.
Cualquier cosa puede llegar. Nosotros no somos exentos que nos pase. Somos cristianos, somos seres humanos. Sí, pero no podemos escudarnos en eso. Para que todo lo que venga, entonces, pobrecito, pobrecita, pobrecito. ¿No nos dice Él, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece? ¿No dice que es más fuerte Él que está en nosotros que el que está en el mundo? Él dijo que iba a derramar de su espíritu sobre la tierra seca, sobre lo que no produce. ¿Para qué buscar y buscar y buscar? Y buscar. Si lo que hay que encontrarlo, el tesoro es Él. Es Jesús, punto. No, pero es que es la doctrina, pero es que esto y aquello. Yo no me imagino a Jesús allá arriba diciendo, ¿usted qué doctrina es? Si lo que va a mirar es el corazón. Él lo que va a mirar es el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Sin excusas. Sin ¿cómo le digo? ¿Cómo es que digo a veces? Sin consensos. Cuando yo digo consensos, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo cuando yo digo consensos. Es que como que viene un pensamiento y uno dice, ah, no, sí, pero es que fulanito de tal lo hace. Ay, pero si ese que es pastor allá de Naciones lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cierto? Y se va uno excusando. ¿Y por qué si miró al pastor de Naciones? ¿Por qué no mira aquí lo que dijo Jesús? Es que la regla de medida es Él, no el pastor de Naciones. La regla de medida es Jesucristo de Nazaret, no el pastor de Naciones. El pastor de Naciones se puede equivocar, es un hombre sujeto a pasiones. Jesús de Nazaret nunca se equivocó. No hay mancha ni arruga en Él. Tú y yo somos imperfectos ante el mundo, pero tú y yo buscamos una vida en santidad. Nos consagramos. Nosotros no andamos, cada quien allá verá si lo que estoy diciendo no es así, pero yo estoy diciendo por mí. Yo no ando buscando maldad ni haciéndole mal a nadie. Yo no ando haciendo las cosas que el mundo me ordena. Yo no ando pensando lo que el diablo quiere que piense. Vea, mi mente tiene que todo el tiempo estar en batalla con eso. Yo le ordeno a mi mente, tú escuchas palabra de Dios. Se lo ordeno. Yo le ordeno a mi mente que lo tiene que escuchar es a Él. Se lo tengo que ordenar o si no ella va a querer hacer otra cosa. Nosotros somos lo que pensamos, dice la palabra de Dios. No sé dónde está. Esto tampoco lo encontré y hay muchas cosas. El Señor me cambió esto por completo. Él dijo que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu. Él dijo que lo haría. Y cierro con un testimonio. Ayer le conté a pastor, un muchacho de, ahorita tiene 28 años, pastor, no tiene 23. Un muchacho pequeñito de 5 años conoció a Cristo, surcoreano. No voy a decirle el nombre todavía. Mire, me tocó mucho la vida de este muchacho, porque él no es hijo de pastores, sus papás eran ateos, su abuelo era budista, y que cuando lo ven a él en las Naciones le preguntan, ¿tu papá es pastor? ¿Tú vienes de una familia pastoral? Y dice, no, venga, les cuento de dónde vengo yo. Mis padres eran ateos y mi abuelo era budista. Pero hoy, para la gloria del Señor, yo fui el que llevé salvación a mi familia. Dice que toda su familia hoy es cristiana. Wow, un niño de 5 años, mi hermano. Un niño de 5 años conoce a Cristo a través, mire tan impresionante esto, pastor. Aquí tiene que haber un colegio cristiano. Tiene que haberlo. Dice que él estaba allá y que él, es que ateos, ¿no? Lo pusieron a estudiar, tal vez por ignorancia, en un colegio que fundó un misionero cristiano allá en la ciudad donde yo vivía. Y la profesora le empezó a hablar a él de Cristo. Y que cuando dice que algo que lo impacta es que la profesora le dice, ¿quiénes de aquí
conocen a Jesús y el único que no alzó la mano fue él. Y estamos hablando de Corea del Sur. No estamos hablando de América Latina. Estamos hablando de Corea del Sur. Y dice él en su testimonio que él eso lo impactó. Y yo, ¿cómo así? ¿Quién es ese Jesús? Y la profesora empieza a evangelizar al niño de 5 años. 5 años. No estamos hablando de un muchacho, estamos hablando de 5 años. Jóvenes en el retiro, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de Josías. Josías tenía de todo. Josías tenía de todo. Josías era un rey que empezó a ser rey a los 8 años. Él tenía de todo. Eso fue lo que tocamos en el retiro, en el campamento. O sea, es como ustedes son los Josías de hoy. Tienen de todo. Sí, ¿qué es lo que les hace falta? Nada. A Cristo nomás. Sigan a Cristo y lo tienen todo. Ustedes eran esos Josías de hoy. Lo mismo, igualito. Pero Josías, con toda la prosperidad que tenía, se fue a buscar a Dios. Y eso es algo que me impactó cuando Dios me dio esa palabra. Yo se la solté a los muchachos. Y yo le dije, ¿qué más es? ¿Te acuerdas, mujer? ¿Te acuerdas? Sharon, ¿te acuerdas? Todo lo tenía Josías. Pero cuando escuchó la palabra de Dios, ese hombre se postró, se humilló y buscó a Dios. Y fue tan hermoso el Señor que le dice: lo que va a pasar, viene juicio, porque él mandó a buscar a una profeta, una mujer de Dios, que le profetizara, que le dijera qué era lo que iba a pasar, porque ellos habían violado la ley. Ella le dice: va a pasar, sí va a pasar, va a haber consecuencias, pero no vendrán en tu tiempo, porque tú has sido fiel. Este muchacho, de los pocos que yo veo, de los pocos reyes en la Biblia, limpió a Israel de la idolatría. Cogió y acabó con todos los altares. Mire, ¿qué fue lo que hizo Josías? Eso es lo que tienen que hacer ustedes hoy, muchachos. Eso, así como ese muchacho surcoreano. Ese muchacho surcoreano está limpiando. Tiene 28 años. Tiene desde los 16, 17 años. Yo no sé cuántos años tiene haciendo cruzadas. Que Dios lo manda y le dice, mire, encima de todo, le dice: váyase para Sudamérica. Váyase para Sudamérica, le dijo el Señor a Josías, no, a este muchacho surcoreano, le dijo: váyase para Sudamérica. Sus cruzadas son más que todo en Sudamérica. Él ha ido a casi a todos esos países suramericanos, casi a todos, porque fue la asignación que Dios le puso. Ahí siempre le ponen un intérprete. Vea, él cuenta que no tenía que comer, que su papá estaba en la cárcel, que él no tenía que comer. Dice él en su testimonio que donde él dormía habían cucarachas. Y dice que él estaba parado ahí en una iglesia y estaba en la adoración, y que se le bajaban las lágrimas y le caían a los pies, y decía: Señor, mis pies hoy están aquí, pero yo estuve allá en medio de cucarachas. Yo no tenía ni para ir a la iglesia, y allá como que el tren es muy barato en Corea, y él no tenía el plata ni siquiera para ir a la iglesia. Pero Dios lo usó. Él mismo decía: me usó como a Esther usó allá en el tiempo de que Esther se envalontonó para salvar a su pueblo. Dice: me usó para salvar a mi familia. Él dice: yo nunca le pedí a Dios venir a las naciones. Él no le pidió eso a Dios. Dios se lo añadió. Y hoy yo siempre les voy a decir a los jóvenes, siempre se los voy a decir hasta que expire, hasta que me vaya de la tierra: Dios se trae algo con ustedes. Dios se trae algo con ustedes. Hay algo que Dios tiene con ustedes, juventud. Algo, ustedes enamoraron el corazón de Dios. Algo se trae Dios con los jóvenes. Y mira, ahí está la señal. Un muchacho surcoreano, hombre, dijo: dediqué mi vida. Tienes una empresa. ¿Usted sabe para qué es la empresa? La empresa no es para gastar en sus deleites. La empresa es para ir a hacer cruzadas. Para todas las cruzadas. Él va a las cruzadas y todo lo paga él. Él no acepta ofrendas. Estamos hablando de un muchacho. No estamos hablando de un anciano ni de una persona de 40 años. Estamos hablando, hoy tiene 28 años, pero tiene años haciendo eso. Tiene algo con ustedes, los muchachos. Vamos a restaurar la adoración. Casa de oración. Siento esto en mi corazón muy fuerte, pastor.
Dios nos llamó a restaurar la adoración en este país. Dios nos llamó a eso. Por eso cuando casa de oración adora, algo pasa en los cielos. Por eso cuando nosotros adoramos, alguien reacciona. Es que el mundo espiritual está así. Dios mío, están adorando allá en casa de oración. Ay, Dios santo, huyamos porque el fuego va a caer. Mire, cuando casa de oración adora, algo sucede. Sucedió en Azusa. Había fuego literal que veían y que llegaban los bomberos y lo veían. Bueno, pues aquí va a suceder. Un día nos van a llegar los bomberos. Hay un fuego allá encima de 130 Rusas Morris. Así lo dijo pastor un día. No, eso no es bobada, es verdad. Es verdad. Mire, vea, voy a cerrar con esto. Esto es lo último que voy a decir porque le dije que cerraba con el testimonio de este muchacho surcoreano. Pero esto es lo último. Yo vi una vez en un sueño unas cosas locas. ¿Quién ha visto la separación de una siamesa sin cirugía en una mesa de... ¿Quién? A ver, cuente. ¿Quién? Yo no. Yo nunca he escuchado un milagro como ese. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no. Ni en Azusa. No hubo separación de siamesa. Yo vi una siamesa separarse así. Se las levantaba el Espíritu de Dios así. Las levantó en el piso y las separó. ¡Pra! Yo no sé si usted lo cree, pero esta loca lo cree. Esta loca lo cree. Yo lo vi y a mí Dios me dijo una vez que si yo lo podía ver estaba hecho. A mí me dijo él eso. Así que yo no sé. Mire, pastor, ese día en esa cruzada estaba pastor Mario, estaba usted. Y habían otros pastores que yo ni me acuerdo. Pero lo único que yo sé, que yo recuerdo, es que habían cosas locas que pasaban ahí. Y una que me llamó la atención fue la separación de esas siamesas. Eran unas mujeres. Las levantó el Espíritu de Dios y en el aire las separó. ¡Pra! Y después las volvió al piso. Yo lo vi. Y que quede grabado para que cuando pase no digan que fue la loca que lo dijo. Pero yo sé lo que les estoy diciendo. Yo lo creo con cada átomo de mi cuerpo. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo he visto cosas que ya han pasado y otras que no han pasado, que yo sé que van a pasar. Yo sé que van a pasar. Yo sé que van a suceder. Y se aproxima el tiempo. El tiempo está muy cerca. Por eso la sequedad espiritual se tiene que ir. No se preocupe, porque aquel que está afuera va a ser atraído por la presencia de Dios. En las Hébridas pasó eso. El que estaba por allá vino corriendo a la iglesia. Vino corriendo porque el Espíritu de Dios le cayó encima allá donde estaba. Podía estar allá en la Patagonia. Allá le cayó encima el Espíritu de Dios. Llegó a la iglesia. Ahí llegó a la iglesia arrodillado, desesperado porque había convicción de pecado. Porque el Espíritu de Dios le cayó encima y no pudo aguantarlo. Yo no sé si usted entiende esto, pero ahí le digo, levántese en oración, en clamor, y dígale: Señor, gracias te doy. Yo quiero hoy que toda sequedad te la lleves. Llévate toda sequedad espiritual. Yo quiero que saques de mí la sequedad espiritual. Todo lo que pueda impedir que tu espíritu se derrame en mí. Y si hay sequedad, Señor, lléname de tu espíritu, que es agua viva sobre mí. Oh, bendito Dios. Esa samaritana estaba seca. Esa samaritana estaba seca. Vea, tan seca que ni siquiera un hogar había podido formar. Había tenido 5 y el que tenía no era el de ella. Bendito sea el Señor de gloria. Había falta de conocimiento. Ella no tenía conocimiento de lo que pasaba. Pero en esos momentos, justo en esos momentos, el Señor le dice: si tú conocieras